Doctor, tenga usted muy buenas tardes. Estudiante Willington Esquilo Hernández. En esta oportunidad, pues, me voy a centrar en trabajo asignado respecto a un balance crítico sobre los temas aprendidos del derecho constitucional en en el presente mes y meses anteriores. Mi persona ha tenido por conveniente seleccionar tres temas que creo que son primordiales y de suma importancia que coadyuvan pues a esta carrera que uno viene aprendiendo día a día, ¿no? A través de este video quiero presentar pues un balance no solo académico, sino profundamente crítico de lo que ha significado para mí el curso de Derecho Constitucional peruano a lo largo de los temas vistos en clases virtuales, ¿no? Más allá de memorizar conceptos o archivar algunas teorías, considero que esta asignatura pues, nos ha dejado tres grandes lecciones que marcan un antes y un después en nuestra formación jurídica. Hoy quiero analizar estos temas confrontando la doctrina con la realidad que se vive en las calles de nuestro país, de nuestras sociedades que constituyen nuestro país, las pequeñas y grandes ciudades, llámese costa, sierra y selva. Como primer tema, pues, para mí de suma importancia y que hemos tocado en clases a manera reiterada y a manera de recordatorio, eh, es el tema del preámbulo y la historia constitucional, ¿no? Comencemos, pues, por el principio del preámbulo constitucional de nuestra historia. Como vuelvo a reiterar en clases virtuales y siguiendo las reflexiones del mencionado doctor José Félix Palomino Manchego, pues entendimos que el preámbulo, o mi persona entendió que el preámbulo no es un simple saludo poético o un adorno literario, ¿no? Al inicio de la ley matriz. Pues en realidad considero que es el corazón ideológico del país, ¿no? Es donde pues se plasman los valores supremos como la libertad, la justicia y la dignidad de cada ser humano, como se indica en nuestra Constitución Política de Perú, y es un punto importantísimo que usted ha reiterado en muchas ocasiones. Que esto pues sirve como una brújula jurídica, es decir, cuando una ley es confusa, los jueces deben mirar el preámbulo pues para recordar bajo qué principios se fundó la República, ¿no? Sin embargo, al contrastar todo esto con la historia, vemos que el Perú pues, ha tenido una serie de constituciones, es decir, 12 constituciones, y a raíz de eso surge la pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice esto? En sí, pues nos demuestra que el Estado peruano se ha construido de manera accidentada, se podría decir, de golpes de Estado, caudillo y crisis democráticas, que a menudo, pues, y últimamente se han venido suscitando, ¿no? Es decir, cada gobierno que entraba a la fuerza o por las urnas quería cambiar el contexto, quería cambiar el preámbulo para legitimizarse y borrar el pasado. Y aquí pues surge la crítica. Para mí es bien claro y bien sencillo, es que en nuestro país, en el Perú, sufrimos de un fetichismo constitucional. Creemos que cambiando pues las palabras en un papel se va a solucionar los problemas de la calle, ¿no? Y considero que el verdadero reto hoy en día pues no es un preámbulo hermoso, un preámbulo que llame la atención, sino hacer que esos valores de justicia
pues te sientan de verdad en la vida diaria teniendo que hacer diario de cada ser humano. Muy interesante el tema del preámbulo. eh, Eso es lo que me ha quedado bien claro. Ahora, continuando, pues he escogido el siguiente tema, que son los derechos fundamentales y su proporcionalidad. Este segundo gran eje, pues son los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad, ¿no? En este aspecto es claro hacer de conocimiento vuestro y propio que hoy en día sabemos pues que estos derechos no solo nos defienden de los abusos del Estado, de la represión, de la justicia, llámese instituciones como Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial, entre otras que administran justicia, sino que existe una relación vertical, ¿no? De los abusos de grandes empresas o de otros particulares, que es la relación horizontal. Pero como los derechos no son absolutos y a veces chocan entre sí, eh, recordando en clase virtual, analizamos al fondo la herramienta que nos dejó el jurista Robert Hales y que usa nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Respecto al test de proporcionalidad. Este test, pues, consta de tres pasos que son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de sentido estricto. Respecto a la idoneidad, pues surge el interrogante, ¿no? Es decir, la restricción de los derechos busca un fin válido en la Constitución. Respecto a la necesidad, surge también otra interrogante. ¿Era la única opción o existía otra forma menos dañina? Y respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, pues surge también interrogante, ¿no? ¿Se gana más de lo que se pierde al limitar este derecho? Pues este test que se acaba de mencionar, pues considero que es el escudo que evita que las autoridades recorten nuestras libertades, usando como excusa pues la seguridad, el orden público, obligar a usar la razón y no el capricho. Aquí va mi crítica, ¿no? Respecto a este tema fundamental. Este punto considero que es estructural. El test que acabo de mencionar, pues lo considero muy acertado, muy maravilloso en la teoría, pero en esta realidad se aplica de forma desigual, ¿no? Además que existe una alarmante falta de capacitación en las instancias más bajas de la justicia, es decir, en las comisarías, en los juzgados de palo de trabas, en las fiscalías de provincia, distritos. No podemos decir pues que la Constitución nos basamos en la vigente, ¿no? No está total, esta no está totalmente vigente. Si la gente siente que la protección de los derechos fundamentales depende de cuánta plata tiene para pagar un buen abogado, el IME, provincias, o de qué tanto salga su caso para la atención. Es decir, que a veces tu caso, a veces tan insignificante, o a veces que tiene mucha relevancia, tiene que hacerse mediático, ya sea por redes sociales, prensa nacional, prensa escrita. ¿Para qué? Para que los entes encargados de administrar justicia o el Estado, pues tenga que recién poder actuar de manera inmediata, de manera correcta. Tema también de suma importancia.
Y finalmente, he escogido el tema del control constitucional y la rutina Marshall, ¿no? Considero que este tercer tema es muy clave, porque para que la Constitución sea realmente la ley suprema, considero que tiene que haber un mecanismo que le haga respetar, ¿no? Vayámonos a en el año 1803, que esto nació históricamente con el juez Marshall, en el famoso caso Marbury versus Madison, ¿no? Donde se estableció que cualquier ley controlaría a la Constitución, no, perdón, cualquier ley contraria a la Constitución es sencillamente no. En nuestro país peruano aplicamos un sistema mixto muy interesante que tiene dos vías, ¿no? Por un lado tenemos el control difuso y por otro lado tenemos el control concentrado. Respecto al control difuso, donde cualquier juez de la República, en un caso específico, tiene el deber de dejar de lado una ley si se ve que contradice la Constitución, ¿no? Y por otro lado, pues el control concentrado, que es cuando se demanda una ley directamente al Tribunal Constitucional para que se elimine por completo para todo el país, ¿no? Eh, en este aspecto, considero que este sistema, pues, es el freno de emergencia de nuestra democracia, ¿no? Pues que va a evitar que un Congreso, por más votos que tenga, abuse de su poder o pisotee de las minorías. Sin embargo, mi punto crítico, considero que en nuestro país es sumamente frágil a la política. El hecho de que los magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos directamente por el Congreso, que considero que es un tema muy político, siempre deja una sombra, una duda sobre si sus fallos responden a la justicia o a través de factores políticos, ¿no? Por otro lado, el día a día, muchos jueces ordinarios tienen miedo de usar el control difuso por temor a represalias, a ser sancionado por los órganos de control interno. Entonces, si queremos un país fuerte, un país construido, un país pleno, considero que la justicia constitucional debe ser totalmente independiente de los partidos políticos. Y a manera de conclusión final de los tres temas, para cerrar ya este balance, eh, pues la gran lección que me llevo de estas clases aprendidas meses anteriores y en el presente es que el derecho constitucional pues no puede quedarse guardado en los libros ni detrás de una pantalla quizás de computadora, sino hay que llevarlo, este diseño de nuestras leyes en teoría pues es excelente, pero el verdadero desafío está en la práctica, ¿no? De nada sirve tener un texto de puro, de vanguardia, si el ciudadano común de a pie o cualquier otro ciudadano pues no se va a sentir protegido por él, ¿no? Entonces, como estudiante y como abogado, entiendo que nuestro deber no es mencionar artículos por una nota, sino trabajar activamente para que la supremacia constitucional sea una realidad viviente, ¿no? Para que las instituciones sean independientes, no politizadas, no trabajen en base a presiones y para que la justicia de esa manera pues llegue a todos por igual, ¿no? Sin importar la condición social, económica, raza y todo lo demás.
Muchas gracias, profesor, por vuestros conocimientos hacia nosotros. Muy, muy importante. Muchas gracias por todo, por su exigencia y por lo compartido en clases. Muchas gracias.